Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos una vez más al encuentro con la palabra en este domingo, día de la misericordia del Señor. Tenemos aquí al fondo un cuadro maravilloso que ha sido pintado, donado, regalado a la parroquia por nuestro hermano Sisto Orozco. Que el Señor pues se lo bendiga a él y a toda su familia. Y es realmente una joya, un valor que tenemos acá en el templo. Quisiera que puedan buscar allí en la Biblia, que busquemos en la Biblia el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 42 al 47. Vamos a terminar de leer ese capítulo 2. Recuerden que hemos saltado, hemos pasado por alto los versículos de ese capítulo 2 del 1 al 13. Lo hemos saltado para dejarlo cerca de la solemnidad de Pentecostés. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos 42 y siguientes: eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. ¿Quiénes? La primera comunidad cristiana. Era asidua, iba constantemente, se concentraban constantemente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. A la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Fíjense allí los elementos esenciales de nuestros encuentros, de nuestra liturgia. Primero, la enseñanza de los apóstoles, la lectura de la palabra. Aquí está la enseñanza de muchos de estos apóstoles, pero fundamentalmente la enseñanza que Cristo vino a revelarnos y a entregarnos directamente como portavoz de Dios Padre. Luego, a la convivencia fraterna. Allí entre hermanos se reunían, como cuando vamos nosotros a la Eucaristía. Luego, a la fracción del pan. Entonces está allí el momento crucial de las ofrendas, de la Santa Misa. Vamos a recibir a ese Jesús que se nos da como comida también. Recuerden que Jesús mismo lo dijo: yo soy el pan que da la vida. Y a las oraciones. Por supuesto que toda nuestra Eucaristía y toda nuestra liturgia está fundamentada también en oraciones. Luego el versículo 43. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Es esto lo que hace Jesús, es esto lo que hace Dios: multiplicar prodigios, maravillas por aquellos que escuchan su palabra y la ponen en práctica, por aquellos que dedican su vida y la ponen al servicio de la iglesia, al servicio de la palabra de Dios. Versículo 44. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno. Allí no había ningún tipo de egoísmo. Fíjense que estamos entonces leyendo ya el final del capítulo 2, entre los versículos 42 al 47. Número 46. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. No debe faltar en nuestro comportamiento cristiano, no debe faltar como un testimonio de la resurrección y de la presencia de Jesucristo, la alegría y la humildad, así como la caridad, el desprendimiento. Nada de egoísmo, repito. Versículo 47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando.
Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos acá entonces el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que habla en qué consistían esas reuniones de la primera comunidad cristiana y qué hacían ellos. No solamente se congregaban a orar, no solamente se congregaban allí a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, sino que también eran capaces de poner en común sus bienes para que no existiera necesidad por parte de ninguno de ellos, que nadie pasara necesidad. Y luego, muy importante, eran caritativos con aquellos que estaban en las casas, iban a visitarlos, les llevaban algunos bienes, alguna comida, y lo hacían con dos características muy importantes. La primera, con alegría, y la segunda, con sencillez de corazón. Este tipo de actuación, este tipo de conducta, unida a la alabanza a Dios, pues hacía que la gente quisiera ser como ellos, como esa primera comunidad cristiana, y se iban agregando e iban creciendo en número. Allí cada día se agregaban, dice el versículo 47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor, fíjense que es el Señor el que hace la obra, agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Quisiera compartir también con ustedes en este domingo de la misericordia el capítulo 4. Fíjense que podemos saltar por este domingo de la misericordia el capítulo 3, lo retomaremos en el próximo encuentro. Pero el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 32 al 37. Este episodio de la Sagrada Escritura del libro de los Hechos de los Apóstoles está allí en la liturgia de este domingo. Dice: la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Un solo corazón. Esto lo logra el amor. Una sola alma, un solo ser. Versículo 33. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Estamos no solo en el domingo de la misericordia, sino recuerden que estamos recién estrenando el tiempo pascual, el tiempo de la resurrección, que es un tiempo de gracia sin igual, dice allí ese versículo 33. Luego el versículo 34, entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. La actitud del verdadero cristiano, su comportamiento en base al fruto de la resurrección, al fruto de la misericordia de Jesús, en base al fruto de la palabra de Dios, reconforta al otro. Es el que permite ver la actuación de Dios, aquel que es caritativo, aquel que ayuda, aquel que enseña, aquel que muestra su alegría, aquel que es humilde y alaba a Dios. Esa persona realmente conforta, y hoy nos conforta la palabra de Dios en medio de la pandemia, y la ayuda y la generosidad de tantas personas, y el servicio, por supuesto, de nuestros médicos y de nuestros enfermeros y enfermeras. Versículo 37, este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces hemos finalizado el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles y hemos saltado al capítulo 4, versículos del 32 al 37, que es el final del capítulo 4. Retomaremos, como he dicho, para el próximo encuentro el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. No olviden, les recomiendo también en este domingo leer el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31.
y graben muy bien esas palabras que Jesús resucitado dirige a sus apóstoles, a todos aquellos que le acompañaron y que estaban asustados. Las palabras son las siguientes: la paz esté con ustedes. Luego, la paz esté con ustedes. Y finalmente, la paz esté con ustedes. 3 veces nos invita a que nos acompañe siempre la paz. Lo necesitamos hoy y lo vamos a necesitar siempre. Y recordemos responder siempre entonces a las palabras que le dijo Tomás a Jesús. Que podamos también responder a Jesús con estas palabras del apóstol Tomás a Jesús: Señor mío y Dios mío. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Y termino este encuentro con la palabra con una pequeña oración del diario de Sor Faustina Kowalska, 1750, el número 1750 de este diario de Sor Faustina. Adorado seas, Creador y Señor nuestro, oh universo entero. Adora al Señor en humildad, agradece a tu Creador con todas tus fuerzas y exalta su inconcebible misericordia. Que así sea. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.